Siempre se ha dicho que ahorrar es una actividad positiva, pero ¿qué sucede si es que esto se convierte en una patología? Para hablar sobre este tema en particular nos encontramos con Moisés Montenegro López, él es economista y docente universitario. Vamos a analizar un poco esta situación. Bienvenido, Moisés, muchas gracias por venir. Gracias, Tony, por la invitación y con todo gusto para poder reflexionar sobre esta temática vinculada al tema del ahorro. Difícilmente se podría entender de que el ahorro termina siendo negativo en algún momento, incluso patológico. ¿Cómo se observa esta situación? Bueno, me parece interesante. Yo creo que la cultura del ahorro es fundamental y básica en la sociedad. Esto es un evento histórico que incluso se traslada al Antiguo Testamento. Pero hablando ya en el siglo XXI, que es la entrevista que estamos haciendo, hay que definir dos escenarios puntuales, ¿no? El ahorro desde el punto de vista de la persona individual, del ciudadano de a pie, del ciudadano corriente, del ama de casa, del trabajador, de la gente que va todo el día al mercado y está haciendo su gasto del día, ¿no? En ese escenario, el primer impacto cuando el ahorro prudente se transforma obviamente en una patología, o sea, ahorras y ahorras, pero no te das calidad de vida, finalmente te pasa la factura, ¿no? ¿En qué sentido? En ese sentido, por ejemplo, trastoca tu canasta básica familiar, ¿no? Por ejemplo, por ahorrar mucho en la familia, entonces viene la dieta alimenticia para la familia y es una dieta baja en calorías, baja en proteínas, y los niños que van a la escuela o todos los agentes económicos de la familia que van a las actividades laborales decaen su rendimiento. ¿Y a qué obedece, Moisés, crees tú, esta situación? Bueno, yo creo que hay aspectos de carácter cultural, ¿no? Hay temas culturales en que la persona cree que tener mucho dinero guardado, ¿correcto? ¿Significa bonanza? Significa bonanza, significa pensar en un futuro, significa que tener un respaldo económico para alguna circunstancia de coyuntura que se pueda presentar en el momento o en alguna circunstancia de tiempo, pero definitivamente el acúmulo del ahorro, incluso a veces tienes un capital y por no gastarlo haces un préstamo, ¿no es cierto? Haces un préstamo y a veces ese préstamo implica una prenda, o sea, dar una hipoteca. Y dar una hipoteca significa que cuando vas al sistema financiero tienes que asumir tasas de interés, tienes que asumir comisiones y otros. Se transforma finalmente, ¿correcto?, en un exceso de ahorro, pero tienes finalmente una deuda que pagar. Pero un acumulador financiero, digamos, evita pagar este compromiso con el banco. Él prefiere apostar por seguir ahorrando y no honrar estos compromisos financieros. ¿Es así? No, yo creo que hay que dar hay dos aristas. El acumulador financiero, ¿no es cierto?, a veces no quiere tocar su propio capital que ha acumulado en el tiempo y prefiere seguir prestando. Entonces, por ejemplo, hay una casuística de una persona, por ejemplo, que tiene 25.000 dólares, ¿no?, como un capital, ¿correcto? Y para no gastarlo, por su patología, prefiere prestar dinero, ¿no? Y él lo que quiere ver es más dinero, no importa la consecuencia que tenga por esa diferencia que ha prestado. Pero ese dinero que llega a prestar al banco o a terceros tampoco lo cancela. Exactamente. Porque sigue acumulando dinero. Sigue acumulando. Entonces, fíjate, eso ahora me lleva a otro escenario que es importante. Eso es en la economía doméstica. Pero cuando hablamos ya de personas con esa patología que llegan a conducir decisiones de Estado y entramos a la política económica, ¿cierto? Y yo te he traído un caso para pintarlo. El caso que pasó en la última crisis norteamericana, ¿no? En la última crisis norteamericana, ¿no?, un alto funcionario de la Reserva Federal Americana, ¿no?, desde el 2005 subieron la tasa de interés, ¿no?, para los ahorros. Entonces la gente prefería ahorrar y la Reserva Federal guardaba muchísimo dinero y no había liquidez en la economía. Tarde o temprano, en el 2008, se produce la famosa burbuja inmobiliaria. Cuando a este funcionario americano le preguntan dónde estuvo la razón, ¿no?, del problema de esta decisión, él decía no, porque toda la sociedad mundial estaba en un excesivo ahorro. Pero otro economista, otro estudioso, le dijo que no, que lo que había pasado ahí es de que prefirieron tener mucho dinero en la Reserva Federal, ¿correcto? Y eso generó la falta de liquidez en el sistema americano. Pero eso fue por un tema patológico del director. Entonces, aquí mucho cuidado con los perfiles de quienes van a tomar decisiones de Estado en materia económica. Entonces, Moisés, digamos, recapitulando un poco, lo recomendable es ahorrar, sí, pero digamos no postergando el presente, porque hay compromisos a futuro seguramente, pero también hay compromisos ahora con la familia, con uno mismo, con entidades bancarias. ¿Esa sería la recomendación? Definitivamente, y yo creo que la recomendación es, por ejemplo,
que yo debería tener la posibilidad de, por ejemplo, un ahorro sobre la base del 10% de mis ingresos. Ese es lo prudente. Y si tú quieres, por ejemplo, tienes un dinerito y le quieres sacar provecho con una tasa de interés, la recomendación es a un plazo fijo, 6 meses, por ejemplo, ¿correcto? Y mira, es bueno que sepa la familia. A veces hay bancos que te pagan 4% por plazo fijo, pero hay cajas que te pagan 12%. Entonces hay que investigar un poquito el mercado y la recomendación es que hoy el sistema financiero en el Perú está blindado. Por lo tanto, creo que el plazo fijo sería importante. Ahora, las inversiones con este capital que nosotros tenemos ahorrado en nuestra cuenta también sería una opción, invertir en algún negocio de pronto. Sí, definitivamente yo creo que sí. Por ejemplo, el mundo de los valores es importante, ¿no? Invertir en acciones, por ejemplo, comprar acciones de empresas que están en el mundo del petróleo, porque el petróleo es una materia prima estratégica. Asesorados, claro está, digamos, porque el mundo de la bolsa de valores es un tanto complejo, ¿no? Es un tanto complejo, pero es importante entrar a esa cultura. Y qué bueno que el programa lo plantee de esa forma, ¿no? Porque eso genera mayor rentabilidad. O al tema vinculado, por ejemplo, a las acciones de las empresas que están en el mundo de la tecnología, Microsoft, Apple, ¿no? Porque están en permanente innovación y obviamente los dividendos se hacen más altos. Eso sería interesante para quienes tienen capitales amplios, ¿no? Pero para capitales menores, el sistema financiero básico es ahorrar, ¿no es cierto?, prudentemente, a través de las famosas inversiones a plazo fijo. Quien padece esta patología, Moisés, pocas veces advierte de que la sufre. Posiblemente la familia lo note, porque es la familia quien padece estas decisiones. Se debería, digamos, o qué debería hacer, crees tú, la familia en una situación puntual como esta? Yo creo que el nivel de asesoría y consultoría es fundamental. Hay que generar mecanismos de sensibilización. Los patrones culturales a veces son tan fuertes que no generan los cambios, muy arraigados. Por ejemplo, el caso de los jubilados, ¿no? Es un tema por el jubilado tiene que gozar su vida, su bienestar, y hay que hacerle comprender de que tiene que gozar sus últimos años. Hablamos de una patología que no tiene edades, digamos, porque esto puede empezar desde muy temprana edad, cuando eres adolescente, quieres independizarte, trabajas y estudias y empiezas a ahorrar. De joven pueda que sea algo positivo, pero con el tiempo se va degenerando. Sí, yo creo que la dimensión temporal del dinero va por ese lado y justamente consideramos que no tiene espacios y segmentos poblacionales definidos. Este es un problema, yo podría decir que es una especie de un cáncer generalizado, pero creo que lo podemos sensibilizar entendiendo que tiene que ser un ahorro prudente. Bueno, te agradecemos, Moisés, por habernos acompañado hoy. De seguro vamos a seguir contando contigo en próximas ediciones. Muchas gracias, Tony. A disposición siempre del programa para poder hablar de economía doméstica. Así que ya lo saben, hay que ahorrar con prudencia. Existen compromisos financieros que se deben de ahorrar hoy en día. Eso ha sido todo por hoy en el bloque de asesoría empresarial. Regresamos con Giancarlo a Estudios.